Te enseño a hacer todos estos pastelitos con una sola receta. Sí, hoy vas a aprender a hacer los chunk cakes de chocolate más deliciosos. Te enseño a hacer la receta para mojarlos y la mejor receta de bizcocho de chocolate súper esponjoso para que hagas estos pastelitos tan virales y vendas muchísimo. Aquí te dejo los ingredientes. Para hacer esta receta vamos a empezar haciendo un buttermilk casero. Necesitas leche y vinagre. Yo estoy usando vinagre de manzana, pero si no tienes puedes usar jugo de limón o vinagre blanco de ese de alcohol de caña también. La leche que yo uso es leche entera de vaca y vas a notar que al combinarla con el vinagre se corta enseguida. No te preocupes, esto está bien. Reserva esta mezcla hasta que vayamos a usarla. Y ahora haremos la mezcla de polvos mágicos, o sea, de ingredientes secos, así que yo voy acercando todo. Vas a necesitar harina de trigo de todo uso y tenemos que pasarla por un colador. Aquí mismo agregamos la cocoa y también hay que tamizarla para evitar los grumos. Agregas también el polvo para hornear, un poquito de sal y el bicarbonato de sodio. Te puedes ayudar con un globo batidor para deshacer los grumos más grandes. Y mezclas todo hasta que se combine bien. Esto no es un ingrediente seco, pero en este momento agrega también el azúcar y mezclas bien todo. Reservas estos ingredientes por un momento y ahora vamos con los ingredientes líquidos. Pero antes suscríbete al canal porque es completamente gratis y activas las notificaciones, así no te pierdes ninguna receta. Suscríbete en el botón rojo que está aquí abajo. Ahora sí, vamos a empezar con los huevos. Estos deben estar a temperatura ambiente y la recomendación siempre es que los vayas cascando de uno por uno en un recipiente aparte. Así te aseguras de que estén en buen estado y evitamos que se vaya algún trozo de cascarón o cualquier impureza. También te vas a traer el aceite, agua caliente y la leche, que en este momento luce así, pero no te preocupes, está bien. Comienzas mezclando los huevos en velocidad baja y añades el aceite poco a poco. Agregas el agua que tiene que estar muy caliente. Generalmente yo le pongo café, esta vez la dejaré así. El café sirve para intensificar el sabor del chocolate. Si quieres ponerlo es una cucharadita de café soluble en el agua. Y finalmente agregas la leche, que en este momento ya es un buttermilk y sigues mezclando todo. Pero ahora puedes aumentar la velocidad a media. De hecho, todo este procedimiento también puedes hacerlo a mano con un batidor de globo o con batidora de mano. Solo bate hasta que se hayan combinado los ingredientes y cuando espumen así, te traes los ingredientes secos y comienzas a añadirlos poco a poco. Pero esto sí tienes que hacerlo en la velocidad más lenta de la batidora. Hay que batir solamente el tiempo justo hasta que todo se incorpore. No tienes que batir de más. Cuando veas que ya todo se ve bien integrado, paras de batir y pasas una espátula por las orillas del tazón para terminar de mezclar los restos de harina que hayan quedado. Yo voy a hornear mi pastel en este molde que mide 30 por 20 centímetros y para que no se quede pegado voy a usar papel siliconado en la base y le puse desmoldante en las orillas. Si no tienes, engrasa con mantequilla y harina, pero siempre engrasa tu molde. Me encanta ver cómo se ve la mezcla en este punto, esas burbujas que empiezan a actuar y bueno, ahora sí la pones toda en el molde y llevas a un horno precalentado por 10 minutos a 180 grados centígrados. Hornea por 45 minutos aproximadamente y sabrás que está listo cuando claves una brocheta en el centro y esta salga completamente seca. Desmolda después de 10 minutos y ahora sí dejas enfriar completamente sobre una rejilla. Vamos a hacer un almíbar. Este no es el almíbar básico, es un almíbar un poquito diferente y tampoco es una salsa de 3 leches.
En esta ocasión no voy a hacer los pastelitos, los chunk no van a ir de 3 leches porque ya tengo esa receta aquí en el canal. Te voy a dejar el video aquí, son unos 3 leches de vainilla, pero si quieres hacer un pastel de 3 leches de chocolate, te voy a dejar ese video aquí abajo en la descripción porque también ya lo tengo en el canal. Y para este vamos a ocupar agua. Y como ya te dije, no es un almíbar simple, así que en lugar de azúcar voy a agregar leche condensada. Y también le agrego 2 cucharadas de cocoa. Lo vas a llevar a fuego medio. Es importante mezclar bien y vigilarlo para que no se vaya a derramar. Cuando empiece a hervir, lo retiras del fuego, dejas que enfríe un poco por unos minutos y ahora vas a agregar 3 cucharadas de leche entera. Esta puede estar a temperatura ambiente. Y cuando ya no esté caliente, lo puedes aplicar directo con una brochita o en esta ocasión yo lo voy a poner en este contenedor. Ya me traje el bizcocho de chocolate y para que estos sean unos chunk cakes, pues voy a empezar por cortar el pastel. Lo primero que hago es nivelarlo de la parte de arriba. Y mira qué miga más tierna, no la quiero tocar mucho, ahorita te muestro cómo se ve cuando hagamos el corte. Mira, yo no sé con qué nombre los conoces, pero en un video pasado te mostré una receta donde los hicimos horneados directamente en el molde, que son estos moldecitos. En esta ocasión, o sea, se supone que para que sean chunk cakes, lo horneas así directamente el bizcocho y ya nada más vas haciendo el corte, que es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Y como referencia, pues vas a tomar tu medida, tu molde. Estos yo los pedí, bueno, estos no son los que voy a usar, son los que te mostré en el video pasado. En esta ocasión los pedí en otro color, ahora son azules. Yo los compré en la aplicación de Temu, o sea, asegúrate de descargar la aplicación original y bueno, vienen en este tamaño, solamente está este tamaño rectangular y otros cuadraditos, o sea, rectangular solo está este tamaño y hay otras figuras. Este color me encanta, tenía muchas ganas de pedirlo porque la vez pasada los pedí en color rosa, que también me gusta mucho, pero este se parece a mi batidora. Ahí en la aplicación vas a encontrar de diferentes colores, vas a encontrar otro tipo de contenedores. También si te preguntas dónde compré esta salserita preciosa, tenía muchas ganas desde hace tiempo de comprar una así, bueno, pues también la encontré ahí en la aplicación. No nada más he comprado cosas de repostería, o sea, siempre les voy contando cuando compro alguna cosa y yo nada más te digo porque me preguntan mucho dónde comprarlos y es que estos mini pastelitos están súper de moda ahorita, o sea, son como, se venden muchísimo, así que bueno, pues si no encuentras ahí en donde tú vives, no hay tiendas de repostería o no tienes dónde comprarlos, pues esta es una muy buena opción. Te he mostrado otros contenedores, te he mostrado muchos artículos de repostería, de hogar. Yo he pedido cosas, incluso he pedido juguetes para mi bebé. Hay muchos artículos de cocina. Yo ahora me pedí este gadget que es para hacer muchos hielitos porque pues, en esta temporada no te quieres quedar sin hielos, entonces todavía no la estreno, pero quiero probarla. Pedí, aquí está la otra salserita esta que les traía muchas ganas. De verdad, ¿sabes? Me gusta que encuentras cosas que no son muy comunes de encontrar a veces en las tiendas. O sea, no es de que vas a una tienda de repostería y vas a encontrar estos contenedores, no son tan fáciles de conseguir. Entonces a mí me gusta recomendar esta aplicación porque a veces tú me dices, pero es que ¿dónde compraste los tuyos, los que tú estás usando? Bueno, pues yo los compré ahí en la aplicación. Hacen envíos a muchos lados. Aquí en México pues hacen envíos a todo el país. Me gusta que si algún artículo no te convence, o sea, puedes hacer la devolución completamente gratis. No me acuerdo, creo que te dan hasta 90 días para hacer la devolución. Tiene muchas opciones de pago, o sea, si quieres puedes pagar con tarjeta de crédito. Yo generalmente siempre que compro en línea, y es lo que te recomiendo, pagues con tarjeta digital. Y tú puedes ir revisando ahí en la descripción de los productos, el tamaño, los materiales, puedes ver las reseñas de otros usuarios que ya han comprado ese producto en particular, puedes leerlas y guiarte ahí si quieres hacer tu compra de uno o de otro artículo. Y lo que me gusta también de la app es que vas a encontrar descuentos de hasta el 90% de descuento y cupones incluso con valor de hasta 1,500 pesos. Entonces aquí te dejo mi código de búsqueda para que entres ahí a la aplicación, descarga la aplicación original, también te lo dejo abajo en la descripción. Y bueno, vamos a seguir con la receta.
Para hacer el corte, yo lo que hago es usar mi molde como referencia. Estos que tengo aquí miden de largo poco menos de 15 centímetros en la parte de abajo y 4.5 centímetros de ancho. Y aquí lo que hago es ponerlo dentro del contenedor, pero como sobresale un poco el bizcocho, lo que yo hago es hacerle un corte para nivelarlo. Y es que ve esta amiga, o sea, es un bizcocho súper tierno, está esponjoso, está delicioso, te lo recomiendo muchísimo este pastel de chocolate. Y así con el corte así directo del bizcocho me salieron 7 pastelitos de estos. Y acá tengo todos los recortes y con eso te voy a mostrar cómo hacerlo. Y en este otro sobraron las tiras y ya nada más las voy metiendo. Así que en total me salieron 12, son 7 así enteros y 5 que hice con los recortes, que bueno, lo único que estamos haciendo es que está cortado el bizcocho, o sea, es para aprovechar la receta al máximo. Y lo que voy haciendo ahora es irlos remojando. Tú le puedes echar la cantidad de líquido que prefieras. Sinceramente, estos no deben de quedar así demasiado mojados, o sí, depende como te gusten. O sea, no son 3 leches, pero ya el bizcocho recuerda que ya está así muy húmedo, así que no necesita, ya va de gustos. Y yo me siento la más profesional usando esta salsera. Me encanta, tenía muchas ganas de usar una de estas. Y mira, con las cantidades que te di, o sea, ya casi termino, sí quedaron muy húmedos, pero si tú quieres así como mojarlos todavía más, pues tendrías que hacer un poquito más de cantidad. Con esta a mí me alcanzó exacto para cubrir todos mis contenedores. Para la decoración, en esta ocasión yo voy a usar esta crema de chocolate, que es esta que te encuentras en tiendas de repostería o en los supermercados. Puedes usar ganache de chocolate. También me traje un poquito de Nutella, la puse aquí en una manga pastelera. Y esta que es una crema de chantilly, que ya tienes la receta aquí en el canal. Te lo voy a dejar ese videito por aquí. También te lo dejo en la descripción. La verdad es que tú puedes hacer muchísimas combinaciones, o sea, de sabores. Aquí el chocolate es algo que combina con todo. Y últimamente les he hecho muchos videos así de combinaciones de sabores. De hecho, tengo unos videos de unos pasteles cuchareables que no sé por qué nadie los ha ido a ver. Están buenísimos. Escríbeme si ya viste ese video y si no, te lo dejo también aquí y te lo pongo en la descripción para que vayas a ver más combinaciones de sabor. Ahorita yo voy a empezar decorando con este. Estoy usando la boquilla 1M. Puedes hacer otra decoración, yo solo voy haciendo este movimiento de espiral y en este otro pongo el chantilly con queso crema. Para este pastelito de acá haré una combinación con ambos sabores. Y en este otro le pongo por encima crema de avellanas y para que esté así de suavecita en este punto la metí 30 segundos en el microondas. En este le puse trocitos de chocolate Kinder Bueno. Y a este otro le puse solamente fresas. Esta presentación me gusta mucho, o sea, sinceramente creo que se ve muy sencilla, pero al mismo tiempo se ve muy bonita. Es como muy estilo los postres coreanos o los postres japoneses que parecen sencillos, pero se ve que están deliciosos. Y aparte es que la fresa con chocolate creo que es una combinación ganadora. Voy a llevar estos a refrigeración y sigo con nosotros. Y este sabor que te voy a mostrar me encanta, es algo que siempre tienes que tener porque a pesar de que a veces me dicen, es que a mí no me gusta mucho la galleta Oreo, siempre, todos los clientes siempre te van a pedir, y no tienes de galleta Oreo, de hecho yo a veces les digo, ¿quién quiere pastel? Y me dicen, ¿hiciste de Oreo? Y ya tengo una receta de pastel de Oreo así delicioso aquí en el canal, ese video te lo dejo aquí para que vayas a verlo, así todo, hicimos desde cero todo, y ahorita solamente voy a hacer esta combinación así con galleta. Le voy poniendo trocitos de Oreo por todo el pastelito y termino con una galleta en el centro. Y este otro que combiné con la crema, también le pongo más trocitos de galleta Oreo por encima. Y este lo voy a terminar con estos chocolates que encontré, son de Cookies and Cream de Hershey's. Yo encontré de la misma marca en dos presentaciones diferentes.
Y así de perfectos quedaron. Puedes hacer más combinaciones. Lo importante es que no dejes de probar la receta del bizcocho tan esponjoso y delicioso que te enseñé, y también el almíbar que te mostré está buenísimo. Para terminarlos les pones una etiqueta de tu negocio o alguna etiqueta genérica. Si quieres puedes ponerles una cuchara o una vela de cumpleaños, algún detalle extra para tu cliente o para la persona a la que se lo vas a regalar. A mí me salieron 12, pero pudieron ser 13 si hubiera usado el recorte de la pancita de arriba del bizcocho. Estos pasteles son perfectos para vender, son una porción grande, están ideales para esos clientes que buscan un detalle para llevar como regalo, pero no quieren comprar un pastel tan grande. También puedes personalizarlos en el momento y hacer la combinación que el cliente te pida, así como un cake bar. Tienes muchas posibilidades con estos pastelitos y ahora ya sabes cómo hacerlos y cómo combinarlos. Los chunk cakes de chocolate más deliciosos. Al final a este solo le puse así un poquito de fresas, como ya te había mostrado cuando hice los de 3 leches, y este lo terminé con un poquito de chocolate cookies and cream. Y la verdad es que aquí tú puedes hacer las decoraciones como prefieras, puedes usar las boquillas que te gusten, puedes usar los sabores que más te gusten, hacer diferentes combinaciones, los puedes hacer de 3 leches, de vainilla, del sabor que tú quieras. Aquí en el canal yo tengo muchas recetas, incluso el otro día una chica me comentaba, ¿por qué no los haces de red velvet? Es muy buena idea, ya sea que lo hornees directo, como te mostré en el video pasado, o que hagas el pastel de red velvet y lo cortes, lo decores. De hecho, tengo un video donde hice diferentes presentaciones para vender de ese pastel de red velvet. Siempre te dejo toda la información, o sea, para que no le busques mucho, siempre te pongo aquí tarjetas, te dejo información en la descripción, pero si no te queda cómodo, también puedes buscar aquí en el canal, como por ejemplo Chunk Cakes nivel delicia, y te van a salir los 2 videos que tengo. Si buscas pastel de red velvet nivel delicia, te va a salir el video que tengo. Yo te recomiendo pues que busques los más recientes, pero pues ya está de más, la verdad, decirte que se puede hacer el sabor que tú quieras, de verdad, la combinación. A mí me encanta cómo vienen estos contenedores ya con su cucharita. Yo ahorita le voy a poner sus etiquetas para que veas una idea de también cómo presentárselos a tus clientes. Así ya están perfectos y ya tienes chunk cakes para vender, o sea, ya no tienes pretexto para no hacer este tipo de pastelitos que están por todos lados. La verdad, yo he visto que se venden muchísimo, entonces escríbeme si tú ya los estás haciendo para vender, si apenas te vas a animar, ya no tienes pretexto, ya te dije hasta dónde compré los contenedores. O sea, la verdad es que es un pastelito que por la presentación llama muchísimo la atención. Estoy segura que se vende solito. Si haces estos pastelitos, envíame tu foto. De hecho, ya me enviaron una, te la voy a poner aquí. Te voy a poner algunas otras fotos que me han enviado recientemente. Me da mucho gusto los que están teniendo mucho éxito con sus ventas. Me encanta también saber cuando hacen pasteles para sus bebés, para sus familiares, o sea, que hacen pasteles para vender o para su casa. Entonces, si haces cualquier receta del canal, ya sabes que puedes enviarnos tu foto a través de redes sociales. Siempre te las pongo aquí. Yo me llamo Elena, pero me encuentras así en redes sociales como Nivel Delicia. Y siempre me preguntan mucho por los precios, pero eso varía muchísimo dependiendo en el momento en el que estés viendo el video, porque hay veces que me preguntan por videos de hace 2 años. Varía mucho dependiendo la zona en la que te encuentres, los ingredientes que uses, tu tipo de clientes, competencia con el producto, etcétera. Pero aquí tengo un video en el canal donde te fui diciendo paso a paso algunos puntos que son muy importantes al momento de ponerle precio a tus productos. Te dejo ese video también aquí en las tarjetas. Revisa la descripción, ahí va a estar todos los videos que te he mencionado, pues para que vayas a verlo. Y la verdad creo que te puede ayudar. O sea, hay cosas que tú puedes, si quieres, meterlas o no, pero estoy segura que te va a ayudar muchísimo. Y gracias a todas las personas que nos apoyan cada mes. Aquí están apareciendo sus nombres, son todos los miembros del canal. Gracias por su apoyo, de verdad. Siempre ahí les vamos poniendo información en la sección de membresía. Si quieres hacerte miembro, ahí está la información, es por parte de YouTube. Y si ahorita no puedes hacerte miembro, también nos apoyas muchísimo cada vez que le das like a los videos, cada vez que te suscribes, suscríbete porque es gratis y solamente el 1% de las personas que nos ven están suscritos al canal. Es completamente gratis en el botón rojo acá abajo que dice suscribirte y al lado está la campanita de notificaciones para que la actives y así te vas a enterar cada vez que publicamos un nuevo video. Y si quieres ver más recetas como esta o más recetas deliciosas, decoraciones, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.